El objetivo de esta narración es el de aclarar el concepto de revolución para que puedas entender el complejo proceso que se dio en Rusia en 1917. Las revoluciones políticas son acciones normalmente violentas que provocan en muy poco tiempo cambios radicales en la organización de un Estado. Si esto es así, ¿cómo se hace una revolución? Si queremos hacernos con el poder, tendríamos que controlar físicamente los centros de decisión, el lugar donde se redactan las leyes, el lugar donde se guardan las reservas de moneda, los cuarteles para controlar el ejército, las comunicaciones, los medios de comunicación, asegurar el abastecimiento de mercancías y fuentes de energía. Debemos tener claro cuál es el modelo de Estado que queremos imponer para sustituir al que estamos derribando. Para entender este concepto, puedes imaginar la demolición de un edificio. Una revolución política sería como echar abajo el edificio del Estado. En el siglo XIX, la burguesía quería derribar el edificio del antiguo régimen y levantar el edificio liberal, el que se basaba sobre los pilares de la separación de poderes, la soberanía nacional y la existencia de una constitución que organizaba el Estado. Ahora bien, el Estado burgués triunfante permitió grandes desigualdades sociales, por lo que a mediados del siglo XIX, Karl Marx propuso la revolución obrera. Para Karl Marx, la sociedad capitalista era injusta porque permitía al burgués explotar al obrero. Del estudio de la historia dedujo que solo se superan las situaciones de opresión cuando la clase oprimida se rebela contra la clase opresora. Si en el siglo XIX la burguesía oprime al obrero, este debe destruir el edificio capitalista. ¿Cómo? El obrero debe unirse para defender sus derechos y conquistar el poder a través de una revolución, igual que lo había conquistado la burguesía. El gobierno de la burguesía debe ser sustituido por uno de carácter obrero. Esto puede requerir el uso de la violencia, pues los trabajadores se encontrarán con la oposición de la clase dominante. Una vez conseguido el control del Estado, los trabajadores impondrán una dictadura del proletariado. Esta nueva organización habrá de suprimir la propiedad privada de los medios de producción, elemento primordial en la explotación de la clase obrera, y sustituirla por la propiedad colectiva. A la larga, se habría de lograr una sociedad sin clases. Pero eso era en el siglo XIX. En 1917 las circunstancias eran distintas. El capitalismo es ahora global y deriva en el imperialismo. La guerra mundial enfrenta a los obreros de todos los países. Lenin completa la propuesta de Karl Marx en las conocidas como tesis de abril. Según él, la clase obrera, para llevar a cabo su actividad revolucionaria, debía con alguien que dirigiera su lucha, y ese alguien debía de ser el Partido Comunista. Lenin creía en la destrucción del Estado capitalista a través de la revolución proletaria y en reemplazar a ese Estado por la dictadura del proletariado, en el que los trabajadores tendrían el poder político a través de consejos llamados soviets. En 1917 el edificio zarista iba a destruirse. ¿Qué modelo que se quería imponer en Rusia en 1917? En febrero el intento fue burgués. Querían organizar el país siguiendo el modelo liberal que ya vimos en anteriores unidades. Querían establecer en Rusia una asamblea constituyente escogida democráticamente. Ahora bien, una vez desatada la marea revolucionaria, fue difícil predecir su desarrollo. La segunda, la de octubre, pretendía seguir el modelo propuesto por Karl Marx y rediseñado por Lenin. Las tesis incluyen un no a la guerra, ningún apoyo al gobierno provisional, la renuncia a las anexiones territoriales, los soviets de diputados obreros como única forma posible de gobierno, supresión de la policía, del ejército y de la burocracia, nacionalización de todas las tierras del país, de las que dispondrán los soviets locales de diputados, braceros y campesinos. Banco Nacional único, sometido al control de los soviets de diputados obreros.